Aleluya. Vamos, hermanos, a entrar en la meditación de su palabra nuevamente. Y el libro de Nehemías, leemos nuevamente unos versos allí en este libro tan interesante, gloria a Dios. Capítulo 3. Vamos a leer allí un texto de la palabra del Señor. ¿Qué tal si leemos todos el verso 1, capítulo 3? Amén. Leamos, ¿cómo dice? Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Estén cómodos, hermanos, amigos. Gloria al Señor. Estaba meditando qué tan importante es que nosotros, hermanos, podamos venir al culto. Gloria a Jesús. A pesar de tantas cosas, ocupaciones, algunas tareas, pero hay algo que nos motiva de asistir al culto. Gloria a Jesús. Lo hacemos de una forma voluntaria, con amor, con libertad. Si nosotros venimos a este lugar, es porque aquí hay algo, hermanos, grande. Es porque aquí hay alguien que nos motiva, gloria a Dios. Aquí hay una presencia que hace que cualquier esfuerzo, cualquier cosa que pueda haber en nosotros, sobrepase todo. Que pudiera uno salir derecho a la casa, pero hay algo que nos atrae a la presencia de Dios. Y qué privilegio, hermanos, que aún nosotros podamos sentir a Dios, que podamos tener deseo de buscar la bendición de Dios. Quiere decir que estamos vivos, que Dios ocupa un lugar muy importante para cada uno de nosotros. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Hemos estado estudiando este libro de Nehemías. Iniciamos el día domingo con una introducción, el por qué Dios despertó el corazón de Nehemías. Nehemías es la respuesta a un pueblo que necesita consuelo, que necesita nuevamente restablecer el culto, que requiere que Dios se mueva nuevamente en medio de ellos. De ahí
el despertar que Dios puso en este hombre, que seguramente estaba cómodo. Es posible que algunos de nosotros o alguien se sienta cómodo como está. Se sienta de una forma o de alguna manera en confort. Pero qué bueno que Dios, a través de su Espíritu, nos pueda mover e inquietar para subir un poco más del nivel espiritual. Porque a veces uno se va conformando a las cosas, y eso es lo que Pablo dice. Cuando uno entiende y conoce el propósito de Dios, uno no se conforma, sino que se renueva en el entendimiento. Porque es el entendimiento el que hace que uno, hermanos, pueda conocer y pueda darse cuenta de la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Pero se requiere renovarnos en el entendimiento, no en las emociones. No podemos ser hombres de emociones. A veces nos mueven son las emociones, ciertos sentimientos. Algunos, como no entienden el evangelio, se arrepienten por miedo, porque no entienden el evangelio. Otros les da temor de ciertas cosas y quieren encontrar en Dios como la respuesta. Y eso produce un sentimiento temporal. Pero cuando uno conoce a Dios y entiende el evangelio y entiende quién es Dios, las cosas, hermano, no son temporales. El que entiende la palabra, hermanos, es una persona que edifica su vida con cimientos, porque entiende la palabra. Y necesitamos entender la palabra, porque la palabra, cuando uno la entiende, la palabra hace que uno dé fruto. Y el fruto, hermanos, es gradual. El fruto crece. Produce al 30, al 70 y al 100 por uno. Quiere decir que cada vez uno da más fruto para Dios. Gloria al nombre de Jesús. Nehemías, Dios despertó en él un espíritu para que restaurara las puertas y edificara la muralla. Y ya hablamos la razón por la cual era importante primero edificar la muralla, porque eso iba a representar fortaleza, protección, abrigo, seguridad, entre otras cosas. Por eso es importante que el Hijo de Dios, hermanos, pueda recibir el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es garantía en la vida de cada uno de nosotros de una vida, hermano, de victoria. Porque no va a ser usted con su fuerza, con sus capacidades, con su voluntad, que se requiere también. Porque cada uno de nosotros debe de tener deseo, voluntad de hacer las cosas bien. Gloria a Dios. Esforzarse, como dice Primera de Timoteo capítulo 2, que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Claro. Y una de las cosas que Dios manda a todos es que nos esforcemos y seamos valientes.
Para entrar en el reino de Dios, Jesús lo dijo, que nos esforcemos. A la pregunta, ¿quiénes serán salvos? Jesús lo dijo, esforzaos a entrar, ¿por qué? O sea, esfuércese y entre por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Hay que esforzarnos. Pero se requiere también, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios sea el que obre a favor de cada uno de nosotros. Que Dios nos vivifique, que Dios nos fortalezca, que Dios nos guarde, que Dios nos guíe, que Dios nos enseñe, que Dios nos instruya. Gloria a Dios. Pero también Nehemías comenzó a edificar las puertas, que era la entrada y la salida a todas las bendiciones. Era de alguna forma habilitar la bendición de Dios. Y hay que tener presente, la bendición de Dios es la que enriquece. Cuando uno se preocupa por la bendición de Dios, eso fue lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6. Busque primero ¿qué? O sea, en otras palabras, busque la bendición. Que lo demás viene ¿por qué? Si usted lee el contexto, el por qué está hablando de lo demás, usted se va a dar cuenta que ahí en ese capítulo 6, esa añadidura incluye vestido, comida, salud y eso es lo demás. O sea, esa es la añadidura. Esa es la añadidura. Porque la bendición de Dios, hermano, sostiene todo eso y mucho más. Gloria al nombre de Jesús. Y mucho más. Digamos gloria a Dios. Eran 12 puertas. Hablamos entonces de la primera, la puerta de las ovejas, que tiene que ver con restaurar ¿qué? El culto. Vamos a hablar de la segunda puerta. La puerta del pescado. Ahí está en ese verso 3 de ese capítulo 3. Los hijos de Senat edificaron la puerta de ¿qué? Y ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Qué significado entonces tenía para ellos restaurar la puerta del pescado? ¿Por qué era importante, hermanos, esa puerta? ¿Y por qué era necesario en ese orden, después de restablecer el culto, que pudieran reparar, porque todo se dio como en un orden, esa puerta del pescado? Allí era donde se compraba y se vendía el pescado. Era la puerta donde los hombres podían buscar alimento. Y el pescado hacía parte de la dieta diaria del pueblo de Israel. Era un alimento para ellos fundamental. Así que restablecer la puerta del pescado significaba que iban a tener alimento, gloria a Dios, que iban a tener una provisión agradable, que para ellos era muy importante. Pero todos sabemos que el olor del pescado, hermanos,
pues no es el más agradable, ¿cierto que sí? Y menos en aquella época donde no había un medio de refrigeración. Gloria al nombre de Jesús. Si usted lee el capítulo 13 de ahí, de Nehemías, en el verso 16, se da cuenta que habían unos hombres llamados los tirios, los cuales dominaban el mercado del pescado. Ellos eran como los que allí concentraban toda la venta y en cierta forma manipulaban el mercado del pescado. Pero ¿qué pasó? Escuche esto. Debido a la sed de ganancia, dice la palabra del Señor allí, ellos comenzaron a profanar el día de reposo por vender el pescado. Y hacía lo que fuera con tal de aumentar sus ganancias. Ya no tenían tiempo para dar gracias a Dios, para cumplir, oiga, el mandamiento, porque hasta en el día de reposo, hermanos, tenían el mercado del pescado, cuando Dios les había prohibido eso. La provisión había que tenerla un día antes, porque el día de reposo, el Sabbat, era sagrado para ellos. Era un día dedicado al culto, a la oración, a la reflexión. Era un día de descanso. Pero estos hombres, movidos por una sed de ganancia, ni tiempo para descansar, ni para reposar, ni para el culto, ni para la adoración, ni para nada. Y esto le llamó la atención a Nehemías. Y él tuvo que llamar la atención, porque no era el propósito. La puerta del pescado, claro, había que restaurarla, porque allí el pueblo podía encontrar alimento. Gloria a Dios. Pero ellos debían de ser también conscientes de que hay un alimento superior a ese, porque no solo de pan que vivirá que el hombre. Hay que, hermano, hacer una cosa sin dejar de hacer. Hay que sacar tiempo para Dios. Y claro, esto me enseña, amén, que nosotros debemos de ser personas muy equilibradas. Esto me enseña a llevar las cosas en balance. Hay que trabajar, hay que hacer ciertas cosas, pero hermanos, hay que sacar tiempo también para Dios. Porque la bendición de Dios es la que nos va a sostener a todos nosotros. La bendición de Dios, hermanos, es la que nos va a permitir a cada uno tener una buena visión de las cosas. Gloria al nombre de Jesús. De ahí lo que enseña la escritura en primera de Timoteo capítulo 4 verso 13. Entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don de Dios que hay en ti, el cual te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te escuchen. Gloria a Dios. Cuando uno comienza a descuidar la vida espiritual, hermanos, comenzamos a oler a pescado. Comenzamos a oler mal. Comenzamos a oler a bagre. Sí, Señor. Comenzamos a oler mal.
Porque nuestra vida se vivifica es en Dios. Gloria a Jesús. Es en Dios donde dice segunda de Corintios capítulo 2 verso 14, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos ¿qué? Grato olor en Cristo. Somos grato olor, pero ¿en quién? En. Pero si yo comienzo a alejarme de Dios, ¿qué dice la palabra del Señor? Ciertamente unos son grato olor en Cristo, pero otros olor de muerte para muerte. Lo que hace que tengamos un olor fragante, hermanos, es Cristo. Por eso hay creyentes que ya no huelen a Cristo, huelen a mundo, huelen a pecado, huelen a muerto, porque han descuidado su vida, porque se están entreteniendo tanto en las cosas del mundo que se les olvida que la bendición de nosotros no es la que el mundo nos da. Cuando uno conoce a Dios, uno no depende de la provisión del mundo, uno depende de la bendición del Señor. Tercera puerta, usted la puede mirar ahí igual. La puerta vieja. Gloria al nombre de Jesús. Verso 6. La puerta vieja fue restaurada por Joiada. ¿Cuál es esta puerta, hermanos? Hay una diversidad de comentarios, pero uno de los más sobresalientes acerca de esta puerta se refiere a que es aquella que se trajo de Salem, aquella ciudad donde apareció Melquisedec. Génesis capítulo 14, verso 18, Hebreos capítulo 7. Esta puerta nos habla de las sendas antiguas, volver a los principios, al camino de la palabra, a la senda del justo. Gloria a Dios. Hoy se requiere evaluar nuestros principios éticos, morales y espirituales. Hoy necesitamos, como dijo Jeremías capítulo 6, verso 16, paraos en los caminos, mirad y preguntar por la senda antigua, cuál es el buen camino, andad por él y hallaréis ¿qué? Descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Esta puerta, hermano, la puerta antigua, se refiere entonces a los fundamentos, a no olvidar aquellos principios que han hecho que la iglesia del Señor permanezca fiel y firme, porque tenemos un sello y la palabra de Dios dice que el fundamento de Dios está ¿cómo? Firme. Lo de Dios no se mueve, lo de Dios no puede cambiar. Los hombres vienen y van, pero Dios permanece para siempre. No nos podemos mover por los criterios de los hombres. Nos tenemos que mover es por el fundamento de Dios. Porque lo de Dios permanece ¿cómo? Firme. Salmo. Escucha lo que dice el Salmo 11.
Si fueren destruidos los fundamentos, verso 3, ¿qué ha de hacer el justo? Si vamos a restaurar la puerta vieja, vamos a pensar en los principios doctrinales de la palabra de Dios. Ya algunos, los fundamentos los tienen un poco endebles. Y un fundamento endeble, hermano, hace que la construcción, que la edificación se derrumbe, se caiga, se destruya. Pero un fundamento sólido y firme, aunque pasen y pasen y pasen los años, la construcción se va a mantener de pie, firme. Y por eso necesitamos hombres edificados por el fundamento de Dios. Que aunque pasen y pasen los años y aunque vengan corrientes y argumentos, nuestra vida no está fundada por conceptos o argumentos, está edificada en la palabra, en la roca que se llama Cristo. Hay hombres que cambian. ¿Por qué será que una persona que comenzó bien termina mal? Hay construcciones que aparentemente son terminadas y las ve uno bien, y a los años hay que reforzarlas, repotencializar la estructura. ¿Por qué se hace eso? Porque desde el principio, ¿qué? No se construyó bien. Porque si desde el principio usted comienza bien, lo que comienza bien termina bien. Lo que comienza mal termina mal. Yo quiero dirigirme a aquellos que empiezan relaciones de amigos para establecer noviazgos. Si esa relación empieza mal, así se va a ir. Y así se casen. Si empezó mal, termina mal. Por eso las cosas tienen que empezar bien. Porque lo que empieza bien, el resultado es bien. Si usted en su conversión no entrega su vida a Cristo como es, usted arrancó mal. Porque va a querer a todo tiempo tapar huecos, tapar huecos, tapar huecos. Pero una cosa es tapar huecos y otra cosa es morir. Y nosotros no tapamos huecos, morimos al pecado. Por eso el bautismo es una muerte. El que no muere no puede vivir. Y si una persona no muere y se bautiza, eso es como si a uno lo enterraran vivo. Así es. Pero cuando uno muere, hermanos, nace. Por eso la puerta vieja había que restaurarla, porque Israel tiene unos principios. Y Nehemías sabía cuáles eran esos principios, esos fundamentos. Y la iglesia debe conocer los fundamentos de Dios, que son firmes. La iglesia se edificó según la palabra del Señor en una doctrina que es la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la palabra, en el amor, en la santidad, en la ayuda mutua, entre otros principios. Pero es una iglesia que se olvida, hermano, de esos fundamentos de la oración, de la comunión, de la fraternidad. Una iglesia que deje de practicar los principios. Que sea más importante cualquier cosa que los fundamentos. Hermanos, si fueren destruidos los fundamentos. Por eso en la iglesia no puede faltar el culto racional, la oración, el ayuno, la intercesión.
el evangelismo, la obra social. Todo eso me habla, hermanos, de principios. ¿Y por qué son principios? Porque son fundamentos que Dios ha establecido. La puerta vieja. La cuarta puerta era la puerta del valle. Y era el valle de Hinón. Y se consideraba el camino de los peregrinos. Era la puerta por donde llegaban los extranjeros, las personas pobres y los necesitados. Y escuche esto, en la Biblia, hermanos, el valle tiene varias connotaciones y aplicaciones. Los valles en la esfera bíblica tiene un significado espiritual y se refiere a las etapas de la vida que uno tiene que atravesar y cruzar. Son inevitables y cada uno debe de afrontarlos. Todos nosotros vamos a caminar por los valles. Los valles no hacen diferencia entre buenos y malos, creyentes e inconversos. No, nos llegan a todos en cualquier momento. La Escritura me habla de varios valles para significar algo importante en la vida de todos los creyentes. El primer valle que me habla la palabra del Señor, Salmo 84, hace referencia al valle de lágrimas, o sea, al valle del dolor. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Atravesando, o sea, ¿el valle de qué? Usted va a atravesar por el valle de lágrimas. Un valle del cual uno tiene que saber en quién ha creído. Porque el valle siempre es extenso. Y como el valle está en un plano, la visión no es la mejor. Una cosa es mirar usted en el valle y otra cosa es mirar usted en una montaña. En una montaña hay un panorama más amplio. En el valle se ve solamente lo que está aquí. Por eso en el valle de lágrimas a veces nos sentimos solos y hay que atravesarlo, porque no nos podemos quedar ahí lamentándonos. El Salmo 23 me habla del valle de la sombra y de ¿qué más? Un valle que usted y yo vamos a atravesar. Porque está establecido por Dios que todos los hombres ¿qué? Lo importante de el valle de la sombra y de la muerte no es que nos vamos a morir. Lo importante no es morir porque todos nos vamos a morir. Es que Dios esté con nosotros. Porque aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, tú, hermanos, que si nos toca la puerta, el valle de la sombra y de la muerte, que ya mi vida esté en las manos de Dios. Porque si mi vida está en las manos de Dios, Él me va a pasar. Vamos a atravesar juntos. Y llegará un momento donde todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán. Pero si en el valle de la sombra y de la muerte estoy con Dios. Vea, hermanos, ¿sabe por qué se da el efecto de la sombra? Hay una razón por la cual se da el efecto de la sombra. ¿Usted sabe por qué? Para que se dé el efecto de la sombra tiene que haber luz. Por eso se da el efecto de la sombra. Quiere decir que en el valle de la muerte, si yo quiero, aleluya, que Dios me tome de la mano, es porque allá hay luz. ¿Y sabe quién es la luz? Quiere decir que aún en la muerte
la luz que es Cristo va a iluminar mi camino. Por eso para los santos que duermen, la muerte no es oscuridad, la muerte no es derrota, la muerte no es pérdida, porque aún en la muerte hay una sombra, pero la sombra la hace la luz que es Cristo. Oh, aleluya, dele la gloria a Dios. Esa es la importancia de atravesar el valle de la muerte, es con la luz. Si no hay luz, no hay sombra. Tercer valle que la Biblia me presenta está en el capítulo 37 de Ezequiel, el valle de los huesos. Y eso me habla de restauración y de renovación. Un valle de huesos secos. Y si usted lee la analogía que hace allí Ezequiel, Dios le dice quién es ese valle de huesos secos. Era la nación. Pero cuando Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos y di al espíritu que ingrese. Cuando él profetizó, entró el espíritu que dice, se levantó un ejército. Porque lo que hace que mi vida se levante, se renueve, se restaure, es el poder del Espíritu Santo que Dios hace morar. Así esté en cualquier condición. Segunda de Crónicas capítulo 20 verso 26 me habla del valle de la bendición, donde, hermanos, abunda la provisión de parte de Dios. Oseas 2:15 habla del valle de la esperanza como un valle de fe. Joel 3:14 me habla del valle de la decisión, que es el valle donde usted decide quién es el Dios de su vida. Segundo libro de las Crónicas capítulo 25 verso 11 me habla del valle de la sal. Pero esto me llama la atención, el contexto del valle de la sal. Allí está hablando de un rey. Y escuche lo que le voy a decir. Lea el texto. Ese rey, dice verso 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no fue perfecto. ¿De qué? ¿Usted no le llama la atención eso? Una persona que hace lo recto, pero no es de corazón perfecto. La sal, para que usted entienda lo que voy a decir, es un elemento, es un mineral que se conforma de dos elementos, cloruro y sodio. Esos son los dos componentes de la sal. Los dos unidos conforman la sal. Separados, no. Si usted consume cantidades considerables de cloruro, usted se puede envenenar, igual que el sodio. Si usted consume alguno de esos separados, se intoxica. Pero cuando el cloruro y el sodio se unen, ya es diferente. De aquí que lo que está diciendo la palabra es que hay un hombre que hizo lo recto, pero le faltaba madurez, no era perfecto de corazón. Hay personas que quieren hacer lo bueno, lo recto, pero les falta mucha madurez. Y la madurez es lo que me da mi firmeza y permanencia. Por eso, yo solamente, hermano, no solamente debo de orar, yo debo ser santo. Gente que ora y no es santa. No solamente de venir al culto, no, yo debo ser bueno, santo. Yo debo unirme, tener lo uno y tener lo otro. Ser de corazón recto, pero también maduro.
Gloria al nombre de Jesús. Porque de lo contrario, hermanos, yo puedo en algún momento tropezar. De tal manera que esa puerta del valle me habla de ese caminar que yo debo de tener en Dios. Ese caminar que es importante que cada uno de nosotros, bajo las experiencias, pueda crecer. Algunos evitan ciertas cosas como experiencias. Y lo bonito de las experiencias en Dios es que se convierten en testimonios reales, cosas, vivencias, que aunque pasen y pasen y pasen los años, eso queda como un trofeo, aleluya, de cómo Dios se glorifica en medio de cualquier circunstancia. Y qué bonito uno tener experiencias, testimonios para contar. Que no solamente escuche, oiga o lea, sino que usted también es testigo del poder de Dios. Los apóstoles tuvieron experiencias. Pablo es uno que vivió varios naufragios. Y él pudo testificar que en medio del mar, en medio de la tormenta, cuando todos habían perdido toda esperanza, aún aquellos compañeros de él, aquellos que los estaban transportando hacia Roma, habían perdido ¿qué? Toda ¿qué? Esperanza, al punto que ya se habían dado a la deriva, esperando la muerte. Pero cuando todo, hermano, para ellos estaba mal y no había quien los pudiera socorrer o ayudar, el mismo Pablo tiene que decir: estén tranquilos, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, aleluya, de quien soy y a quien sirvo. Pudo ver la gloria de Dios y testificó. Qué bueno cuando uno puede testificar que en medio del valle, en medio del problema, en medio de la adversidad, pero Dios está conmigo. Por eso, hermanos, no evite los valles. Más bien, en medio de su necesidad, invoque a Dios y deje que Dios muestre su poder, muestre su gloria. Deje que Dios lo fortalezca para que usted también tenga algo que testificar. El salmista dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿En dónde? En la tierra de los vivientes. A través de los valles es donde se permite mirar el panorama, es decir, observar las cosas. Es donde uno puede darse cuenta, hermanos, que Dios tiene el control de todo.
Dios tiene control de la muerte, Dios tiene control de su vida, Dios tiene control de su problema, Dios tiene control de mis enfermedades, Dios tiene control de mi familia, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando los hombres pierden toda esperanza, he ido a los médicos, me he gastado todo en médicos, ninguno ha podido resolver mi enfermedad. Hubo una mujer que dijo: si tan solo tocase el borde del vestido. Cuando a uno se le cierran todas las puertas, hay uno, mi hermano, que las abre todas. Cuando no hay nadie quien responda, hay uno que se para al frente. Aleluya. Cuando las cosas se salen del control, hay uno que tiene autoridad para reprender el viento y el mar. Cuando ni aun los hombres pueden obrar, hemos traído a nuestro Hijo, a tus discípulos, y no pudieron hacer nada. Hay uno, mi hermano, que tiene todo poder, aleluya, y ante él se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra, y todos deberán confesar que él es. Así que Dios, hermanos, no hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios pueda hacer. Por eso era importante comenzar a restaurar las puertas. Porque restaurar la puerta del valle era restaurar la confianza, la fe, donde los necesitados pudieran acudir. Donde el hombre podía ampararse bajo las promesas de Dios. Usted restaure su fe, restaure su confianza, que tiene grande galardón.